Bien, y el Museo Chileno de Arte Precolombino inauguró una nueva exposición llamada Quiebres y Reparaciones. Las obras muestran las prácticas de reparación de los pueblos prehispánicos de América. Para saber más sobre este tema, estamos a esta hora con Claudio Alvarado, parte del equipo de curadores de quiebres y reparaciones del Museo Chileno de Arte Precolombino. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, Claudio, cuéntanos sobre este, podríamos decir, rescate de un patrimonio de los pueblos originarios de nuestro país. Sí, bueno, el Museo Chileno de Arte Precolombino es un museo que tiene un acervo patrimonial muy importante vinculado con los pueblos americanos, con los pueblos indígenas americanos. Y este año en particular, a propósito de la significación que tiene este año, que tuvo este año, que tiene que ver con los 50 años del golpe de Estado, hubo una reflexión muy profunda en torno al museo de cómo podíamos participar en esa discusión. Y pudimos tramar, ¿no?, una energía, una reflexión que en el museo era muy antigua, que tenía que ver con intentar mostrar, exhibir sus piezas que fueron quebradas y reparadas en contextos de uso, ¿no? Es decir, la exposición tiene alrededor de 100 piezas que fueron quebradas de manera ritual y luego otras de manera no intencional, y estas no intencionales reparadas, ¿no es cierto?, por estos pueblos americanos, ¿no es cierto?, en una temporalidad muy larga, ¿no? Hay piezas de 1000 años de historia, piezas con un poco más de cercanía, en fin, hay una variedad también temporal y también geográfica, ¿no? Hay piezas también de toda América, pero lo fundamental es que todas estas piezas tienen que ver de algún modo con la noción de quiebre y con la noción de reparación, y intentar pensar estas dos categorías tan complejas, tan hondas para nuestro presente, también desde las honduras y las profundidades del pueblo americano. Esa es más o menos la noción general, ¿no es cierto?, que reúne esta exposición. Bien, sí, porque uno cuando, por ejemplo, ha tenido la fortuna de visitar este museo que está ahí en el centro de Santiago, bueno, puede ver una serie de exposiciones, pero esta tiene este sentido especial que decías tú, el contexto, el trasfondo que tiene este quiebre y la reparación. Tú decías que algunas estaban relacionadas con los rituales. Me gustaría si pudieras profundizar un poco más en ese punto. Claro, hay algunas vasijas particularmente que fueron quebradas en contextos, por ejemplo, caravaneros, ¿no? Hay unas piezas que los antiguos caravaneros del Alto Loa, ¿cierto?, la actual región de Atacama, en donde los pueblos americanos, esta humanidad previa, ¿no es cierto?, al hecho de la colonización, atravesaba de mar a cordillera y luego incluso penetraba hasta el Amazonas, cuando hacía estos largos viajes caravaneros, ¿no? Antes de comenzar un viaje a veces se quebraba una vasija, ¿cierto?, y en su interior había conchas marinas, en fin, alimentos, y ese gesto era de alguna manera un acto ritual frente a un paisaje también muy conmovedor, ¿no es cierto?, allá en el Alto Loa, en medio de un paisaje también muy profundo, y en la cordillera, con riachuelos, ¿no es cierto?, una pampa desértica, mucho viento, y en medio de esa geografía se hacían estos quiebres rituales que tenían la intención, ¿no?, de alguna manera pagar, ¿no es cierto?, a energías o vidas no humanas, vamos a decir, que también participan activamente en la vida de los pueblos americanos. Recordemos que los pueblos americanos tienen una noción del vínculo entre los seres humanos y la naturaleza muy distinta a la contemporánea, y quizás también rescatar esa profundidad, ¿no?, entre esta humanidad americana con estos paisajes naturales, ¿no es cierto?, es algo que tenemos que también reflexionar y pensar en nuestro presente a propósito también de la crisis medioambiental. Ese elemento también está muy presente en la reflexión de esta exposición, es decir, cómo los pueblos americanos nos permiten pensar otras relaciones con las vidas no humanas, ¿no? Y en ese sentido estos quiebres rituales hablan también precisamente de aquello. Que la relación, en este caso tenemos muchas, que tiene que ser con la madre tierra, con el sol, entre muchas otras. ¿Cuántas son las culturas que están representadas en esta muestra? Hay culturas de toda América, desde Mesoamérica, ¿no es cierto?, actualmente, que se conoce como México, Guatemala, al mundo andino, ¿no es cierto?, Perú,
Bolivia, Chile, y por cierto hay muchas piezas también chilenas. Y en particular de los pueblos que habitaron antes de la configuración, ¿no es cierto?, de las repúblicas, ¿no? Desde el pueblo mapuche, por supuesto, hay también piezas viejitas, ¿no es cierto?, hay piezas vinculadas con el Tahuantinsuyo, es decir, piezas incaicas, piezas incluso previas, ¿no es cierto?, de configuraciones estatales que actualmente en lo que es Perú, ¿no es cierto?, Chimú, en fin. Hay una diversidad de pueblos y de culturas, ¿no es cierto?, representadas en esta muestra, pueblos y culturas, algunas transformadas y otras todavía con mucha vitalidad, ¿no? Este elemento también es muy interesante porque nos permite, y un elemento también vital de la muestra, nos permite pensar de que estas reflexiones, ¿no?, que habían en torno al quiebre y a la reparación son nociones que todavía nos pueden acompañar para pensar nuestro presente. De alguna manera no es una muestra que solo busca mostrar de modo expositivo, en clave enciclopédica, ¿no?, la hondura americana, sino que fundamentalmente cómo las ideas tras los quiebres y las reparaciones de los pueblos indígenas americanos nos pueden servir para pensar nuestro presente, ¿no? Sobre todo un presente que todavía tiene, ¿no es cierto?, muchas reparaciones que hacer, muchas quiebres que observar, ¿no?, de nuestra historia, y hay una pregunta muy poderosa que hay detrás de eso. ¿Podemos aprender algo de los pueblos indígenas para pensar nuestros propios quiebres y para pensar las reparaciones? Nosotros desde esta exposición pensamos que sí, ¿no? Hay algunas nociones muy profundas, como por ejemplo pensar que el ejercicio de la reparación nunca es un retorno al anterior momento, ¿no es cierto?, del quiebre, sino que es un acto creativo, pero que al mismo tiempo es vital, habitar permanentemente con el quiebre ante nuestros ojos. Las reparaciones que van a poder ver en la exposición no son reparaciones que buscan esconder la mella del tiempo o los quiebres, ¿no?, sino que los evidencian. La reflexión inevitable de esto es pensar que la memoria, ¿no es cierto?, de los pueblos americanos, o cómo observaban la memoria de los pueblos indígenas de América, es una memoria viva, presente, actuante en la vida colectiva, ¿no? Y quizás desde allí podemos rescatar algunas nociones para pensar también nuestro presente a propósito de la necesidad de reparar algunos quiebres históricos que todavía como sociedad tenemos. Sí, tú lo decías al comienzo incluso de la entrevista, cuando esto también se da en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe. Hay un quiebre y una reparación importante para muchas personas aún. Pero está ese punto de vista de la historia de nuestro país, reciente podríamos decir, pero también está quizás en la reflexión en lo personal, en la vida de cada uno, cuando uno tiene un quiebre y la reparación y cómo uno marca un camino quizás, y esto te lo pregunto a ti, cómo también se marca un camino desde esa reparación en adelante. Es muy bello lo que tú planteas. Por ejemplo, hay una pieza que a mí me encanta, que es una flauta que fue encontrada en Carrascal, ¿no?, en lo que actualmente es Quinta Normal, muy cerca del río Mapocho. Hace algunos años, en la construcción de las avenidas gigantes de Carrascal, se encontró, ¿no es cierto?, una pequeña flauta que perteneció a un joven, a un niño, a una niña, no lo sabemos, de 12 años, ¿no? Y esa flauta está silenciada, entre comillas, ¿no? Es decir, tiene una perforación, un quiebre, ¿no es cierto?, sobre uno de sus orificios, de los orificios que permitían la sonoridad. Lo que hay detrás de ello es un acto, vamos a decir, ritual frente al hecho de la muerte, que busca de alguna manera gestionar el duelo, ¿no?, y al mismo tiempo pensar la experiencia honda que tiene que ver efectivamente en términos personales, ¿no?, y también a veces colectivos en torno a la muerte de seres queridos. ¿Qué hacemos con aquello, ¿no? ¿Cómo gestionamos aquellos duelos? De alguna manera esa reflexión también está presente en la exposición a propósito de esta pieza y otras que van a poder ver, y que nos permite de nuevo acercar las prácticas, las culturas, la historia de los pueblos indígenas americanos a nuestro presente. Ese elemento está muy vivo en la muestra, busca estarlo, ¿no? No se busca presentar aquí todo esto como simplemente hechos del pasado, sino son hechos del pasado que pueden remover nuestro presente y nos pueden ayudar en un montón de circunstancias individuales y colectivas a pensar nuestros quiebres y nuestras reparaciones.
Muy bien, Claudio, si puedes, para cerrar ya, invitar a todas las personas para que puedan visitar esta muestra, por supuesto, los horarios, por ejemplo, cómo acceder al museo, se puede llegar e ir, por ejemplo, son algunas de las cosas que me gustaría que comentaras al cierre. Bueno, sí, el museo está abierto de martes a domingo. Hay precios, por supuesto, especiales para los connacionales, para los chilenos y también para las personas migrantes que residen en Chile. Los turistas tienen un precio especial, pero todos los colegios, todos los liceos, todas las universidades tienen entradas gratuitas. También las personas pertenecientes a pueblos indígenas tienen entradas gratuitas también al museo. Hay un montón de vínculos también con distintas municipalidades, con distintos espacios institucionales y también comunitarios en Chile que estamos fortaleciendo desde el museo con la finalidad de abrir el museo, hacer un espacio vivo, actuante, que piensa el presente desde la hondura americana y es lo que intentamos. También hay que señalar, vamos a tener una serie de actividades durante estos 6 meses de muestra con un montón de instituciones. Vamos a partir el primer mes con el Museo Taller, estaremos con artistas como Lidia Marín, con antropólogas como Francisca Márquez, también trabajaremos con el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. En fin, hay una parrilla cultural muy rica que estará habitando el Museo Precolombino desde ahora diciembre hasta mediados del próximo año, así que están todos y todas muy invitados a ir al Precolombino, a visitar la profundidad de nuestro continente, a abrazar la historia de los pueblos indígenas de América, porque nos puede permitir pensar nuestro presente y abrir espacios para pluralizar, ¿no? Pluralizar la forma en cómo intentamos resolver los problemas del siglo XXI. Muy bien, Claudio Alvarado, integrante del equipo de curadores de quiebres y reparaciones del Museo Chileno de Arte Precolombino. Muchas gracias por conversar con nosotros. Que estés bien. Muchas gracias a usted.